Volvemos con ustedes y lo hacemos con alguien que ha cumplido con creces mostrar respeto a nuestras tradiciones, costumbres y escuchar a nuestros mayores que quieren dejarnos sus conocimientos a través de las palabras. Esos legados que solo se logra escuchándoles y estando junto a ellos. Nuestro invitado desde la Asociación Cultural Coros y Danza de Ingenio ha hecho una comunión con la etnografía, el folclore, la sostenibilidad y el medio ambiente que ha sabido trasladar y expresar a través del Festival Internacional del Folclore, convirtiendo este evento en un sentimiento. Y hoy nos acompaña el presidente de Coros y Danza de Ingenio, David Castellano, y la secretaria de Coros y Danza, Obdulia Artiles. Bienvenidos. Bien hallado. Bueno, para empezar, sumarnos también al pesar del fallecimiento de uno de los fundadores de este colectivo, Manuel Sánchez Hernández, conocido como Manolito, y eso primero que nada. Y bueno, también nos gustaría saber que explicara un poquito qué es Coros y Danza de Ingenio para el presidente y pues para su secretaria. Bueno, nosotros inicialmente somos los herederos no solo de una civilización, que también, sino también de una cultura. Una cultura, entendiéndose como cultura lo que es la raíz, la esencia de esos hechos, costumbres y tradiciones que van dejando ese legado nuestros mayores y se convierte a través del tiempo en señas identitarias. Estamos hablando de patrimonio cultural inmaterial en su gran mayoría. Una vez dicho esto, decir que en el año 1949 se funda lo que es la extinta sección femenina, de donde parte los Coros y Danzas de Ingenio, afamado y llamado como grupo mundial porque hemos visitado los 5 continentes, pero realmente nuestro principal valor, nuestro principal activo son los objetivos que nos proponemos, como es el mantener, rescatar, difundir esos hechos, costumbres y tradiciones, pero esas arcaicas taifas y canciones también, que han culminado en verdaderas joyas etnográficas, como puede ser la Isa La Paría, o Aires de Lima de Ingenio, la polca del Capotín, la polca del Artesano, el Sorondongo, el Canario, la Folía de los Tres Pasos, que precisamente fue heredada por algunos de esos fundadores, como fue Aurorita Cruz, Mariquita Luis Artiles o Manolito Sánchez, como muy bien acabas de citar. También el ser embajadores de nuestra música canaria, fuera de nuestra frontera en infinidad de ocasiones, enarbolando siempre nuestra canariedad. Es a raíz de ahí precisamente donde está el germen de lo que es el Festival Internacional de Folclore, muestra solidaria de los pueblos, que por cierto ha sido distinguido hace ya algunos años fiesta de interés turístico de Canarias. Pero también llevamos a cabo otro tipo de actuaciones, que es donde realmente nos ocupamos, nos preocupamos, que son las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles de folclore para nosotros, reitero, es nuestro mayor valor. Ahí es donde intentamos de transmitir ese legado que hemos recogido de nuestros mayores, porque nosotros somos un simple eslabón en esa gran cadena que conforma la gran familia de Coros y Danza, y ahí básicamente, para que nuestra compañera ahora pues también pueda dar su opinión, educamos en valores a esos niños y niñas, que de un aprendizaje becario, porque en nuestro lugar de ensayo todas las tardes prácticamente se dan cita a personas desde más de la edad que tengo yo hasta desde los 3 años. Y entonces ya no solo es por un sistema pedagógico que tenemos establecido, que está supervisado por un psicólogo, psicopedagogos, etcétera, que han formado parte también a través de la historia de Coros y Danza, todo de una forma totalmente altruista, y a través de ahí pues tenemos una metodología que seguir, una didáctica, e impartimos el magisterio de lo que es la artesanía, trabajando la caña, la palma, la pita, la tela para el famoso calado de Ingenio, pero sin obviar lo que es la música, el canto, el baile, y todos esos valores que conforman esos mitos, ritos, leyendas, adivinanzas, juegos infantiles principalmente, porque a los niños hay que educarlos jugando a esas tempranas edades. Ya luego educar en valores en su conjunto. Eso es ahora mismo la esencia de Coros y Danza de Ingenio. ¿Y usted quiere decir qué significa para usted Coros y Danza? Además de una institución, para nosotros ha dejado o ha pasado también a ser pues una gran familia, una escuela de valores, como bien ha dicho David, pero nuestro principal sentimiento y sobre todo muy gratificante son esas escuelas infantiles donde nosotros podemos dar continuidad a ese legado que se ha depositado durante muchas generaciones, a miles y miles de personas que han permitido que durante más de 70 años Coros y Danzas de Ingenio haya podido ser embajadores de nuestra música, de nuestros cantos, de nuestros bailes, de nuestro folclore y en su amplia acepción y significado de la palabra, ya no solo dentro de nuestras islas, de nuestro municipio, sino fuera también. Y dentro de esas escuelas,
pues también fomentamos lo que son la conservación de distintas tradiciones a lo largo del año. Los niños, niñas, los jóvenes, adolescentes no solo van a cantar y a bailar o a aprender a tocar un instrumento de música tradicional, sino que también intentamos mantener vivas con ellos pues tradiciones como son la celebración de los finados, por ejemplo, ya que tenemos la fecha muy próxima. El carnaval tradicional, explicándoles cuál es la esencia del carnaval tradicional en cada isla, independientemente que después pues venga alguno de superhéroe o de princesa. No podemos tampoco vivir de espalda a una realidad ni a una sociedad con la que tenemos que, nunca mejor dicho, convivir. Y así un largo etcétera que se extiende también a través de distintos proyectos, como son el recital de villancico, que también tenemos pues la Navidad a la vuelta de la esquina, el baile de taifa, que hasta antes de la pandemia siempre se enmarcaba dentro de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, que es la patrona de Ingenio Casco, y también el encuentro de repentistas verseando con Ingenio, además de ese proyecto que llega cada verano, como es el Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos, porque el sentimiento, si bien es gratificante, es verdad que la principal meta es no solo darle continuidad a todo ese legado que los mayores depositaron en nosotros, sino sobre todo ponerlo en las manos que creemos que son las que van a llevarlo al futuro, que son las de los niños, niñas y jóvenes. Y contra muchas cosas hemos tenido que luchar también en los últimos años, como todos, pero es verdad que la cultura ha sido gran perjudicada y sobre todo pues todo lo que se vivía en colectividad, como ha sido pues el caso también de nuestro grupo. Pero supimos readaptarnos y sobrellevarlo. Enseguida cambiamos la mentalidad y también pues la forma y la dinámica de trabajar, sobre todo para no perder esa conexión y ese sentimiento en lo que también decía antes David, que es pues bueno, en esa escuela de valores en la que evidentemente la convivencia es uno de las principales herramientas y objetivos. Y bueno, David Castellano, ¿pensó usted cuando puso en marcha el Festival Internacional que llegaría a ser algo propio de los vecinos y vecinas de Ingenio? Vamos a ver, el festival no nace en Ingenio como una muestra que aflora, que emerge de David Castellano. Eso se produce por un fenómeno natural que lleva más de 70 años y donde el germen del folclore no ha nacido por casualidad en esa tierra, en la comarca del sudeste, antiguamente llamada la comarca de la miseria, pero que a Dios gracias ha sido tanta la evolución, no solo a nivel social, sino también cultural, recreativo, lúdico, deportivo, etcétera, que hoy día podemos vanagloriarnos que es una de las zonas de las 7 islas donde más actividad cultural se genera a lo largo del año. El festival nace como fruto de un trabajo realizado desde Coros y Danzas del año 1949, ya no solo visitando los diferentes países invitados por el Patronato de Turismo principalmente, donde nosotros desde niños pues aprendíamos a convivir con otras culturas, con otras personas, con otra esencia. Antes decíamos que era en cierta medida herederos de una civilización, entendiendo como civilización no solo la cultura. La cultura es lo que va quedando después, ya no solo después de que hayamos muerto, sino lo que va quedando una vez que ya se va olvidando las cosas. Es todo aquello que se va ramificando en la sociedad. Y nosotros, de esos viajes, nosotros enarbolamos nuestra cultura canaria, pero también venimos impregnados de otra cultura, de otra forma de ser, de vivir, de respetar, de ver la vida. Y entonces, en Ingenio, reitero que el germen del folclore no ha nacido. El folclore es una más amplia excepción. Estamos hablando de música, de canto, de baile, de artesanía, donde allí la mayor parte de la familia, de una forma u otra, llevan a cabo alguna tarea artesanal, el trabajando la caña, la palma, como decíamos antes, o el calado, que tan importante ha sido a lo largo de nuestra historia, y hoy día se vive como un signo externo, pero en su momento era un aporte importantísimo para las microeconomías familiares, donde el papel de la mujer era vital, si me permite la expresión, mientras que el hombre se dedicaba básicamente a la agricultura. Y de todos esos hechos, costumbres y tradición, simbolizándolo en coros y danzas, donde casi todo el mundo pasaba por allí, bien los hombres, porque era un punto de encuentro, pero también la mujer, mientras el hombre en aquel momento, estoy hablando de tiempos pretéritos, que ustedes no lo saben porque era relativamente joven, tan joven que a lo mejor ni existía,
el hombre tenía que hacer el servicio militar y la mujer tenía que hacer el servicio social. Si tú querías ser maestra, por ejemplo usted, tenía que hacer el servicio social 3 meses. Y ahí le enseñaba diferentes tareas que no vamos a entrar en detalle, pero era una condición sine qua non para que usted pudiera adquirir ese título o sacar el carnet de conducir, etc. Entonces era un punto de encuentro. Pero ahí, gracias a esas personas que hemos citado antes, como Mariquita Luisa Artiles, Aurorita Cruz, Manolito Sánchez, eran personas adelantadas a su época, que no querían saber nada de política y se quedaron con esos valores. El valor de la artesanía, de la confraternización, de hacer posible que los jóvenes se conocieran, se relacionaran, ¿me entiende? Porque yo recuerdo cuando empezamos ahí a Corregidance, no estaba muy bien visto por el clero que se mezclaran los niños y las niñas, estamos hablando de los años 60, y entonces todo eso ha emergido, ha ido aflorando, y de ahí surge un proyecto en 1990 del Festival Internacional de Folclore, Muestra Solidaria de los Pueblos. Pero no debemos olvidarnos del recital de villancico, como decía antes la compañera, el encuentro repentista que realizamos con nuestro compañero y amigo Yaray Rodríguez Quintana, donde han venido versedores de todas partes del mundo. Pero sobre todo, lo que más nos anima, nos ilusiona y nos impulsa a seguir adelante son los encuentros que realizamos con los niños. Esos pequeños festivalitos que realizamos con los niños y las niñas, con nuestra base, eso es lo que nos ilusiona y nos encanta. A raíz de ahí, pues surge el festival. Surgió en 1990, tuvimos 6 años para convencer a la clase política, que por cierto, al final pues lo comprendieron y tuvieron también amplitud de miras, porque tengan en cuenta que solamente de visitantes actuantes en el festival vienen más de 300 personas, además de todas las personas que vienen a visitarlo, vienen a verlo, vienen a vivirlo. En el año 2018 fuimos distinguidos por la UNESCO, porque pertenecemos a la misma a través del Comité Internacional de la Organización de Festivales de Folclore, donde hay personas de nuestro grupo que forman parte de esa junta directiva, como uno de los 3 principales festivales del mundo. Pero ya no solo por los actos de escenario que ustedes suelen ver en fotos, en las redes sociales, en la televisión, porque también tenemos que darle gracias a los medios de comunicación que lo ha catapultado al exterior y ha coadyuvado a que Ingenio ya forme parte de esa geografía mundial a nivel etnográfico y folclórico. Pues Televisión Española por el canal internacional, o Radio Televisión Canaria también, y la Televisión Canaria. Pero lo que realmente se ha puesto en valor ha sido esa gran cantidad de actividades colaterales que se desarrolla en Socaire. Estamos hablando de un encuentro de música, estamos hablando de música étnica, estamos hablando de exposiciones, conferencias, ponencias, ciclos de cine y encuentros de deportes autóctonos. Estamos hablando, como es el deporte vernáculo, la lucha canaria, que la gente se queda anonadada cuando aquí llega, y a su vez son embajadores también, ¿entiendes? Los juegos autóctonos y todo ese tipo. Tenemos una actividad que es realmente una maravilla, que aquí está la responsable de la misma, que son las comidas interculturales, donde ellos nos envían las recetas de esos platos típicos, como pudiera ser el sancocho canario, pero que ellos nos envían la típica de ellos, de su país. Incluso la materia prima, si aquí hay, porque aquí gracias a Dios aquí hay de todo, se la ponemos nosotros. Si hay algo especial ellos nos la traen. Cocina en cocinas particulares de nuestro municipio, donde tenemos problemas para seleccionar los hogares a donde van esos grupos a cocinar, cada uno con sus correspondientes intérpretes, y esas comidas después a través, siempre manteniendo las medidas higiénicas y sanitarias, a través de un catering, son desplazadas a la plaza de Nuestra Señora de la Candelaria por la noche para hacer una pequeña degustación. No es una boda de Canaán, pero todos pueden degustar esa comida de la India o de Nepal o de Suecia o de cualquier parte del mundo, con sus recetas en diferentes idiomas, para si cualquiera que se atreva, cualquier cocinilla entre comillas que se atreva en sus casas, pues pueda realizarla. Eso es el festival, y por eso fue distinguido por la UNESCO, por la gran cantidad de actividades colaterales que se desarrollaban a Socaire del mismo, que es de confraternización y de multiculturalidad. Esa es la esencia y la génesis del Festival Internacional de Folclore. Y Obdulia, de manera breve, porque tenemos todavía unas cuantas preguntas para que no se nos vaya el tiempo, como secretaria de la organización, ¿qué nos cuenta del papel que ha jugado y sigue en ello en Coros y Danza de Ingenio David Castellano? David Castellano como persona, como presidente, como bailador. ¿Eso estaba en el guión? Sí, sí. Hombre, entiendo que como presidente, ¿no?, dentro de Coros y Danza. Bueno, David ha sabido un poco, vamos a decir, retomar toda esa sapiencia sin quererlo, y muchas veces pensamos que sin quererlo, que pusieron en marcha pues dos personas muy aventajadas para la época,
en la que lo pusieron en marcha. Estamos hablando de los años 40, como son nuestros cofundadores, Aurorita, Mariquita Luisa y Manolito Sánchez. Y David ha sabido darle continuidad a ese proyecto que ellas depositaron en nuestras manos y que ha permitido, siempre teniendo en cuenta, como antes también decía, que ahora podemos llamarle obstáculo o pandemia, pero siempre hemos tenido que sobreponernos a muchos obstáculos, pues lo que digo es que ha sabido darle continuidad a un proyecto durante tantos años. Son más de 7 décadas en lo que de manera ininterrumpida pues este grupo ha continuado en ese trabajo del rescate, la conservación y la difusión. Y ya después como presidente pues siempre sin escatimar esfuerzos para que el grupo siempre esté en activo, el que la convivencia también en lo que está en su mano, porque el ser humano a veces se torna un poco complejo, pero afortunadamente allí convivimos los de 3 años con los de más avanzada edad, pues ha sabido también congeniar para que todo ese engranaje, esa locomotora siempre siga caminando y siempre siga a buen puerto. Y la muestra es que hoy seguimos hablando 70 y pico años después de coros y danzas de Ingenio. Muchas son las personas, es verdad, pero siempre pues hay, por decirlo de alguna manera, personas y cabezas visibles que son las que un poco lideran el proyecto. Pero afortunadamente también tenemos un equipo de trabajo que sigue y que a su vez pues conforman otros grupos de trabajo para que también toda esta actividad sea posible, porque no estamos hablando solo de ensayos y actuaciones, como ya hemos podido adelantar, son muchas actividades más. Y quizás ahora pues la figura de hace de muchos años, que esa bandera la enarbola David, pero que precisamente sin perder esos objetivos y sin perder esa amplitud de mira que ya tuvieron también en los años 40 Mariquita Luisa, Aurorita y Manolito Sánchez, pero adaptado a una realidad bien distinta y también muy compleja. También queremos comentar muy brevemente lo que pasó en julio de 2020, en la celebración del 25 aniversario del festival. Allí se programó un acto que gustó mucho y que podemos decir que fue un ejemplar y único, porque en Ingenio, en el Parque Néstor Álamo, denominaron un espacio al festival y plantaron 25 especies endémicas de Canarias, ¿no? La mayoría pues de la zona. ¿Cómo surgió esa iniciativa y cómo lo vivieron ustedes? Bueno, vivimos plantando y regando también, a pie de obra y de terreno, como se suele decir. Pues dentro de las actividades paralelas y del amplio programa de actividades que tiene el festival, pues ese año, y fue una de las pocas actividades que se pudieron hacer con público y un poco todavía con mascarillas y todo eso que todos conocemos y que no vamos a repetir, fue una de las pocas actividades que se pudo desarrollar. Y sorpresa es que ya no solo pues se contó con el respaldo como siempre del principal mecenas del festival, como es el Ayuntamiento de Ingenio, aunque también contamos con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias y de muchísimas empresas para este proyecto. Pero el Cabildo, en ese espacio, un lugar emblemático en el municipio, en pleno centro y casco histórico del municipio, pues en ese espacio pues decidiera también apostar por realizar ese rinconcito, ese jardín del festival, porque precisamente es el lugar emblemático del cierre, de la clausura del acto del festival. Y bueno, era un entorno natural como es ese barranco y ese Parque Néstor Álamo, pero es un lugar también emblemático dentro del festival, aunque es verdad que tiene distintos escenarios. Y sorprendentemente, pues no solo los adultos, sino que los jóvenes y los niños ahí estaban también. Entonces me remito a lo que inicialmente hablaban de que Coros y Danza también, pues en cierto modo, es un proyecto también de sostenibilidad y de medio ambiente, es un ejemplo. Y bueno, el tiempo ya es el que se nos va echando encima, pero díganos, fue importante la inauguración del Museo del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, la muestra solidaria de los pueblos,
un espacio que permita a las personas, las personas visitantes realizar un viaje presencial y virtual por los diferentes festivales vividos, así como por los 5 continentes. ¿Qué nos diría? ¿Qué recomendación nos daría? Porque es una visita que no podemos perderla. Sí, si me permites un interés, te diré que con respecto a lo que hablábamos antes sobre la sostenibilidad, nosotros vivimos en el entorno y, bueno, primero tenemos que decir con respecto a mi persona que sí, es cierto que de muy joven, a los 15 o los 16 años, fue la herencia, entre comillas, que me dejó Aurorita Cruz, pero que tampoco nunca hemos querido tener amores a la fuerza. Entonces estamos legalmente constituidos, estamos declarados Coros y Danzas de Ingenio como una entidad de utilidad pública por el Ministerio del Interior, estamos hablando de la altura de una Cruz Roja o una entidad de esa característica, y por lo tanto cada 4 años tenemos nuestras elecciones, o sea que nos regimos por un sistema legal, y si estamos ahí porque con el arrope de nuestros compañeros, donde hay muchos David y Davinas castellanos, muchos. Una vez dicho esto, decir que cuando nos enamoramos del parque, el parque era un barranco, al uso. Y entonces recuerdo que el alcalde de la época, porque te recuerdo que el festival y el proyecto se inició en el año 1990, nosotros decimos que aquello era un marco incomparable para un festival de ese tipo. Para nosotros era un sueño. Pero folcloristas, la mayoría de las veces, aunque con los pies en la tierra, pero nos gusta soñar. Bueno, tal fue así que lo entendieron y de ahí hicieron lo que hoy día es el Parque Nestorano, porque era más, recuerdo textualmente que nos decía, eso es un lugar solamente donde los perros van a hacer sus necesidades. Eso era el Parque Nestorano, lo que es hoy día el Parque Nestorano. Hoy día es un marco incomparable y un lugar emblemático, que es una imagen por la que apuestan las televisiones, porque es una imagen natural, con la famosa palmera de Paquecito. Y también no es menos cierto, si me permite decir, que si bien las personas para realizarse pues debe tener hijos de una forma u otra, debe escribir un libro, debe plantar, nosotros ya habíamos hecho todo eso. Y al Socaire, para explicarlo, de Coros y Danza, pues ya habíamos escrito libros. Al seno de Coros y Danza había salido matrimonio e hijos, que hay diferentes generaciones, abuelas, padres, hijos, etc. Y teníamos que vivir en un lugar, porque era lo que nos faltaba, que era plantar los árboles. Y nada mejor sitio, como ha dicho la compañera Obdulia, que ese marco incomparable, que es el Parque Nestorano. El museo es otro de los logros que estaba dentro del proyecto inicial del festival. Lo que pasa es que el conseguir lo que era el espacio, tal como nosotros lo queríamos, era un logro importante y una lucha pues perseverante, porque si por algo nos distinguimos es de luchar por lo que creemos que es justo. Y un municipio como Ingenio ya no solo era representar otras culturas del mundo, sino también la nuestra está representada. Puedes entrar por QR, puedes hacer una visita virtual y que cumple lo que dice la norma internacional de la UNESCO con respecto a la UNESCO, con respecto al, no es la UNESCO que se encarga de regir todo lo que son las directrices de los principales museos. No solo es atesorar conocimiento a través de figuras, esculturas, etc. Es investigar, mantener y difundir, que sirva de fuente para todas las personas que quieran impregnarse de las diferentes culturas que están ahí y que están muy bien representadas. No solo tú puedes ir allí y haces clic en el nombre de un país, sino ver los grupos que han visitado de ese país el Festival de Ingenio. Si quieres ver alguno en concreto también lo puedes ver en directo, y una multitud que nos presta hoy día de bonanza, de fortaleza las redes sociales para hacerlo lo más accesible posible a todas las personas que así lo deseen. O sea que ahora mismo, si quieres, cuando termine el programa, puedes visitar virtualmente el museo. Lo haremos y animamos a que lo hagan también los espectadores. Ha dicho usted, y nos quedamos con esta frase para terminar, no deseamos un festival a la fuerza, no tendría sentido. Lo que sí tiene sentido es la correlación entre etnografía, folclore, sostenibilidad y medio ambiente, y ese es el sentido que nos convoca. David Castellano, Obdulia Artiles, representantes aquí del Sentimiento de Coros y Danzas de Ingenio, darle las gracias y a buen seguro que volveremos a despachar en este mostrador con ustedes. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, porque ustedes ya también forman parte de esa cultura que hablábamos antes, que no es una pasión de una raza, sino de una cultura, de una civilización. Estaremos atentos, de verdad. Y ustedes, queridos telespectadores, no se nos vayan, porque después de la publicidad entramos en la trastienda con Iván Sánchez, arquitecto, y Ezequiel López, comunicador. El tema, obras y más obras.